En el marco del proyecto de acción social Escuelas de Autocuidado de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica, nos encontramos hoy para hablar de trastornos alimenticios y su influencia en la salud mental de los niños y adolescentes. Para ello nos acompaña la doctora María Marta Ortiz, quien es médico y cirujano y además es máster en nutrición. Muy amable doctora, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días, Wendy. Un placer, de verdad. Trastornos alimenticios son enfermedades crónicas que tienen que ver con la forma en que los chicos y chicas se alimentan. Y parte de la prevención y el manejo adecuado de estas enfermedades depende mucho de la conciencia que tenga, hablemos del paciente, y de la conciencia y la respuesta que tenga la familia y el entorno. Porque muchas veces nos damos cuenta de estos problemas no a través del paciente, sino que a través de los amigos y las amigas del paciente. Y tristemente, los papás somos los últimos en darnos cuenta. Porque parte del trastorno es muy sutilmente caer en estas trampas sin que los demás nos demos cuenta. Entonces hay que estar muy enterados, el paciente, la familia, el entorno y todo lo que lo rodea, de qué son, de qué síntomas hay, de cuáles signos ver para poder atenderlo adecuadamente. Entre más temprano se inicie el diagnóstico y el tratamiento y todo el manejo que eso lleva, mejor es el resultado. No es lo mismo tratar a un chico o a una chica que tenga 5 o 6 años de estar en este trastorno y en toda esta enfermedad que pescarlo al principio y tratarlo a los meses y se resuelve mucho más fácilmente. Entre más temprano iniciemos, mejor va a ser el resultado. Si es un proceso de muy larga trayectoria, es más complicado y va a requerir más esfuerzo. Ahora, la parte buena es que la gente logra superar estos problemas. Antes de entrar a cada uno de ellos, que lo primero que el maestro observa o el papá ve o la mamá le llama la atención es la cara triste del paciente y cómo se va aislando de su medio social, de su medio familiar y deja de compartir en la mesa. Si nos sentamos todos en la mesa, uno ve cómo el paciente empieza a escoger la comida y con el tenedor hacerle así a las cositas y como a dejar pasar el tiempo de la comida o de la cena o el desayuno, lo que sea, sin que realmente se alimente. Son muy sutiles los cambios, pero ahí es donde hay que ponerle ojo a esos cambios. Pero lo que más llama la atención es esa cara de triste que empieza uno a verle, porque todos esos trastornos en el fondo tienen un cuadro depresivo y usualmente ansioso de fondo. Entonces, y hay que ser muy atinado y buen observador para empezar a ver esa carilla de congoja y esos signos de ansiedad y tal que le ve uno al paciente enfrente de los alimentos. Bueno, empecemos por alguno. Empecemos por los atracones, que le dan mucha ansiedad al paciente. Y entonces, ¿qué es un atracón? Porque uno piensa, un atracón es comer como mucho. ¿Y qué lo causa? Lo causa siempre un cuadro de ansiedad que no pueden manejar. Entonces, ¿cómo lo va a resolver? Con comida. Pero es interesantísimo, porque entonces uno le pregunta a la chiquita o al chiquito, bueno, ¿y cuánto comiste? ¿Te comiste un paquete de galletas? ¿Te comiste una tajada de torta chilena? ¿O te comiste, no sé, se me ocurre, un pedazo de queque? Y el paciente le dice a uno con una cara triste,
Me comí el queque entero, me comí la torta chilena entera, me comí no un paquetito, me comí el paquete entero. Y entonces ahí uno piensa, esto va más allá de lo que anatómicamente podemos manejar, de lo que funcionalmente cabe en ese estómago. Aquí hay un problema de trastorno alimentario importante y severo. Es desmesurada la cantidad, el atracón es desmesurada la cantidad que logran poder comer. Y yo te diría que lo primero que hay que preguntarle siempre es, ¿qué te estaba dando ansiedad? ¿Qué era tu sentimiento? ¿Qué era lo que sentías para que llegaras a eso? Porque en el momento que el paciente o la paciente reconoce, empezamos ya a recuperarlo como paciente, porque la negación es lo que, el común denominador de todo esto. Yo estoy bien, nadie se da cuenta, aquí no está pasando nada. Y en el momento que uno le pregunta, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué sentías? Ahí empezamos ya como el tratamiento a componerlo, a darse, ¿verdad?, cuenta de que hay un problema por debajo y a resolverlo. Esto es el común denominador de todos. La bulimia. La bulimia es como mucho, me siento mal porque comí mucho, me siento mal no solo físicamente, ¿verdad? El problema digestivo de sentir que hasta aquí no llegó la comida, sino que me siento mal porque me autojuzgo. Comí demasiado y voy a perder el control de mi peso y de mí misma. ¿Cómo lo resuelvo? Vomitando, purgándome, laxándome. Y ahí sí hay múltiples causas, múltiples factores que le ayudan a hacer eso. ¿Y cómo lo ve uno? Es esa persona que se levanta de la mesa, acabando de comer, y se queda un rato en el baño. Son unos expertos en disimularlo. Pero ya cuando uno ve varias veces que la persona se levanta, recién acabado el tiempo de cena o de comida, y se mete al baño un rato, ahí hay que ponerle ojo y pensar que puede haber un problema de bulimia. O cuando empezamos a ver que hay muchos laxantes en la casa, o que hay muchos diuréticos que los venden sin receta médica. Googlean, si hoy en día uno no les enseña nada a los pacientes saben más que uno, y ellos aprenden a manejar esto sin preguntarle a nadie. ¿Qué hay que ver? Ver las manitas. Ver que las manitas no tengan esos síntomas de meterse los dedos para vomitar. Y de verdad uno ve dañaditas las manitas. Y lo otro que uno ve, ya cuando llevan varios meses de esto, son cambios en las encías y cambios en los dientes, porque los dientes pierden el esmalte con el ácido del vómito, el ácido del contenido gástrico. Esa es la bulimia. La anorexia, porque usualmente la enfermedad típica del trastorno alimentario era la anorexia. Ahora tenemos un montón de otras cosas. Y en la anorexia, ¿qué es lo que veíamos? Una pérdida importante de peso. La persona deja de comer y deja de comer porque se siente gordísima o gordísimo. Hay un trastorno, hay una dismorfia, hay un trastorno de cómo se ve. Esto se llama autoimagen. Es un trastorno psicológico. Y uno ve a la persona delgada, el papá la ve, la tía le dice, y entre más le digan, lo hacemos peor, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es quitarle importancia al aspecto físico. Pero bueno, uno lo que ve es una persona que se adelgazó muchísimo en poquito tiempo. Y simplemente dejan de comer. Y lo más interesante de esto es que dejan de tener hambre, Wendy. Porque hay un trastorno en el nivel del pH sanguíneo. Entonces, en las muchas horas de ayuno producen acidez en la sangre, y la acidez de la sangre en el cerebro quita el hambre. Entonces hay gente que pasa comiendo, o sea,
ridículo. Te puedo decir que un paquete de galletas de soda con vaso de agua o un yogur al día, cantidades así como de 40 calorías, 80 calorías al día. Y comprenderás que eso se empieza a ver con los días en una piel seca, en la cara triste, en deshidratación. O sea, hay un montón de signos físicos que le avisan a uno. Y lo otro es que probablemente la mamá o el papá dejan de comprar las toallas sanitarias, porque en unos meses tanta pérdida de peso altera las hormonas, sobre todo las hormonas que tienen que ver con la testosterona en los hombres o que tienen que ver con el ciclo menstrual de la mujer, dejan de funcionar. Dejan de funcionar porque dependen del colesterol. Las hormonas sexuales dependen del colesterol, lo sabes mucho mejor que yo, y donde no están comiendo, no tienen el colesterol necesario para producir las hormonas. Entonces, qué raro, este mes no compré la caja, ¿verdad? Es una cosa que familiarmente uno lo ve. El sobrepeso es otro trastorno alimentario, de comer desmedidamente y no darse cuenta que me estoy agrediendo con el sobrepeso es otro trastorno alimentario. Se ve como enfermedad desde 1960. Antes de 1960, el sobrepeso y la obesidad no lo entendíamos, no lo teníamos definido como una enfermedad. Pero aquí tengo que hacer como un alto y decir, bueno, en 1960 los académicos hicimos el diagnóstico bueno, yo estaba todavía muy joven, aunque ya había nacido, no rollo con eso. En 1960 se hace el diagnóstico de obesidad como enfermedad, pero empiezan a aparecer las modelos. En lugar de las Marilyn Monroe, que eran mujeres exuberantes y llenas de curvas y talla 12, a la Twiggy, ¿verdad? Que era una mujer talla 0. O aquella muchacha lindísima de los Carpenters, no te vas a acordar, pero es un clásico en la música de los 60, que murió de anorexia. Fue la primera persona en el mundo que todos conocíamos, porque la música era lindísima y nos acompañó a todos nosotros los clásicos y los vintage, en todo, bueno, nos acompañó a través de la época bonita de los estudios y los bailes y tal, cantaba lindísimo y se murió de anorexia. Entonces, ese fue como esas primeras banderas rojas que aparecieron en los 60. Después tenemos que hablar más recientemente de la vigorexia, que es una preocupación excesiva de mi cuerpo. Y en general más bien comen muy bien y con mucha proteína y andan buscando la proteína en los gimnasios y en todas las tiendas, que no es la proteína más sana. Y aquí voy a hacer un anuncio: la proteína más sana es la que se come con los alimentos sanos. Dejen de gastar platales en estos lugares donde les venden de todo, pero coman sano, coman proteínas naturales, ya sean veganos o vegetarianos o que coman de todo, pero esa es la mejor proteína que podemos tener. Ahora, la vigorexia es esa preocupación excesiva por las proteínas y exceso de ejercicios. Y el exceso, a ver, el ejercicio es sanísimo, no porque me va a adelgazar, no porque vaya a lograr alguna meta. El ejercicio es buenísimo porque me da muy buena condición muscular y los músculos son esenciales en la vida y en la salud de las personas. Tanto que la pérdida de ejercicio se asocia a otro montón de enfermedades que no es el tema de hoy. Ahora, la vigorexia, los cuadritos y los músculos, ¿verdad? Es una obsesión que me quita calidad de vida, porque me deja sin socializar, me deja sin compartir con los amigos, me dejan afuera de un montón de cosas que son muy importantes en esta etapa de la vida. Luego tenemos la fatorexia, que es una enfermedad
de sobrepeso, pero que yo me siento muy bien. Gente con sobrepeso que lo que tienen es pésimos hábitos alimentarios. Hay gente que no le gusta comer sano. Hay gente que lo que le gusta es comida. Qué vergüenza, pero es comida chatarra. Qué vergüenza porque lo digo con cierto desprecio. Yo quiero que la gente coma bien, pero esta gente pasa pensando en comida de pulpería, de mall, ¿verdad? De comida de poco valor alimentario y de muchos preservantes y de carbohidratos ultraprocesados, pero no de una alimentación sana. Después viene la ebriorexia. Ebriorexia es gente que son chicos que dejan de comer para que sus calorías vengan del alcohol. Interesantísimo, terrible. Entonces, esto los hace, por supuesto, esto los hace pasar por la goma que todos hemos pasado alguna vez en la vida. Entonces están irritables, están con cambios de humor complicadísimos y pronto desnutridos, y el daño que le hace al organismo el alcohol. Y lo digo como una persona que cena con una copa de vino. O sea, yo no le tengo miedo al licor, le tengo miedo al uso inadecuado del licor. En gente joven, porque siempre el uso inadecuado del alcohol va a ser malo. Deshace hogares y bueno, no, ese no es el tema de hoy. Pero como trastorno alimentario, en gente joven hace daños permanentes en el cerebro. Por no hablar de la gastritis y de la esofagitis, y etcétera, etcétera, etcétera. De todo como médico podemos extendernos, no se trata de eso. Dos problemas hay muy severos con respecto al alcohol. A nivel cerebral, sobre todo en estas edades, a nivel cerebral hace daños permanentes, lo cual le va a complicar la calidad de vida ¿verdad? Para cuando el resto de sus años. Y el hígado empezamos a destrozarlo desde muy temprano. Entonces es gente que a los 40 años tiene una cirrosis y puede morir de un sangrado digestivo por todo el trastorno que hay a nivel de hígado y de las venas que lo rodean, ¿verdad? Entonces hay que ponerle ojo a eso. Esos son como los más importantes. Es multifactorial. Tiene que haber, bueno, desde afuera, para no empezar a hablar de lo que pasa adentro de un hogar o adentro de una escuela. Desde afuera, ¿qué tenemos? Una media, unos medios de comunicación, una publicidad, que lo que me pone son unos machos guapísimos, vigoréxicos, cambiando llantas, para el Día del Padre, cuando el padre es un señor gordito, canoso, sin pelo, ¿verdad? O para el Día de la Madre ponen, sí, panzoncito y toda la cosa, por supuesto. O para el Día de la Madre ponen a una modelo divina probablemente con un montón de cosas plásticas metidas, etcétera, etcétera. Y cirugías plásticas, ¿verdad? Para todo. Divinas, muy delgadas, porque si son modelos, ¿verdad? Tienen que ser talla 0 para que sean un gancho, como una vez lo cuestioné a alguien que hacía diseño de ropa y tal, ¿por qué las modelos son talla 0? Y me dijo, porque queremos que sean ganchos, para que la gente lo que vea es el vestido y no la modelo. Ve qué horror. Entonces, bueno, desde afuera tenemos toda esa presión constante, ¿verdad? Uno abre el periódico y cada anuncio, o uno ve tele, y son esos cuerpos realmente incansables, inalcanzables en realidad, ¿verdad? Entonces, por ahí hay una gran presión. Tengo la presión del modelo o la modelo, siempre hiperdelgados o hipervigoréxicos, y por otro lado tengo
la abundancia, la riqueza y el exceso de comida fácil, no sana, en mi casa. Ya no tengo que salir ni siquiera 200 metros a la pulpería o caminar 400 metros para llegar a la comida rápida más cercana. No, no, no. Uber Eats me lo lleva a mi casa, o Globo, o todas esas otras cosas. Solo tengo que, ni siquiera teléfonos, la gente, los millennials, con sus tiki, 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 y les llevan la comida a la casa. Entonces, ahí tengo una gran contradicción de la sociedad, porque es la sociedad entera. El mundo entero está en ese rollo. Los modelos terribles en cuanto a, ¿verdad?, a lo que se nos exige como belleza y al exceso de productos alimentarios que no son sanos. Entonces, eso es una gran contradicción. Hablan de hogares disfuncionales. Se dice el abuso sexual también es una de las causas de estas cosas. Cuadros depresivos en la familia, alteraciones emocionales, problemas psiquiátricos en la familia, problemas de trastornos alimentarios en la familia, ya sea por exceso o por deficiencia. Es un tema que hay familias que es más tema de lo que debería ser, entonces favorece a este tipo de trastornos. Como te digo, es multifactorial. A ver, depresiones de personas depresivas y ansiosas. O sea, siempre hay un fondo psicológico o psiquiatra debajo, una patología psiquiátrica debajo de todos estos cuadros. Alguien contento con sí mismo no va a caer en una cosa de esas. La gente muy competitiva y que se exige mucho es otra tendencia que usualmente vemos en estos pacientes. Esa necesidad del éxito, del reconocimiento del éxito, de verme exitosamente, porque desgraciadamente la belleza se ha ligado con este tipo de características físicas. Entonces, ¿verdad? Es complicado para la gente joven hoy en día cumplir con todos esos esquemas. Hay que rompérselos. Pero qué difícil, porque es romper con un esquema social enorme lo que tenemos encima. De riesgo es, mencionamos algunos antes, familias que hayan tenido, ¿verdad?, algún trastorno alimentario, familias que exigen demasiado a sus hijos, a sus hijas, como por ejemplo, en los estudios, ¿verdad?, que están sobreprotectoras y exigentes. Ese es como el típico hogar hace unos años que anunciaba un trastorno de estos, o familias disfuncionales. Pero bueno, ¿cuál familia es funcional, Wendy? Me pregunto yo, ¿verdad? Porque donde tenés un montón de gente, bueno, no, usualmente no somos un montón de gente, usualmente es un papá, esa era la familia ideal, un papá, una mamá y unos chiquitos, pero ahora la familia no es así, o hay una mamá que se tiene que encargar de todo porque el papá ya no está, o si está, no está, o es un papá que está porque la mamá no está, o es una abuelita sola la que se hace cargo de los nietos. Entonces, no podemos hablar de la familia ideal porque eso no existe. Y lo otro que tiene una familia es que somos personas distintas. Y cómo nos tratemos y cómo manejemos los problemas, porque siempre los va a haber, tiene mucho que ver con todos esos trastornos, ¿verdad? Si exigimos o no exigimos, si estamos o no estamos, porque puede haber una familia, pero la Organización Mundial de la Salud define una familia como la gente que comparte una mesa. Wendy, ¿cuántas familias no se sientan al desayuno porque salen todo el mundo corriendo? O porque no desayunan, o desayunan en los trabajos y en las escuelas. Y en la pandemia eso fue toda una tragedia, pero de eso no vamos a hablar hoy.
¿Cuántas familias no almuerzan juntas porque por los horarios no coincidimos? ¿O cuántas familias se sientan a cenar juntas? Muchas ni cenan. O cenan enfrente del televisor, ¿verdad? O desayunan y el papá leyendo el periódico y la mamá, ¿verdad? Entonces, una familia es la gente que comparte una mesa. Comparte una mesa quiere decir conversar, compartir, hablar, reírnos, discutir, ¿verdad? Todo ojalá en armonía. Pero una familia funcional requiere un montón de todas estas cosas. ¿Qué hemos visto? Que los trastornos de alimentación se ven más en familias disfuncionales, sobre todo las que no comparten la mesa. El compartir en la escuela o en el colegio también puede ser un lugar de bullying. Pero también puede ser lugar donde la amiga o el amigo se esté dando cuenta que el otro o la otra tiene un trastorno alimentario y le puede decir a la maestra, con discreción, ayúdeme o póngale o llame a fulanita o a fulanito porque no está comiendo bien, porque se sienta y no come, porque deja el platito ahí o porque lo esconde. Ahí puede ser el primer banderita roja. Y muchas veces es la maestra la que llama al hogar a decir que hay un problema y es parte de empezar a manejarlo, es parte del tratamiento. Que por un lado buena nota, porque es compartir y compartir comidas de las cosas más bonitas y más ricas que podemos hacer en la vida y podemos hacerlas en conjunto. Entonces tiene como varias connotaciones. Vamos a compartir una cosa bonita, una cosa rica y lo vamos a compartir con gente bonita, ¿verdad? Que son nuestros compañeros, nuestros pares. Esa persona tiene una relación con, pongámosle paciente, lo ideal sería que lo llame o la llame y le escuche, ¿verdad? Contame, ¿cómo estás? ¿Cómo va en general? Taca, 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 para llegar al punto. Y no abruptamente tenés un problema. O sea, no juzgarlo, no culparlo, porque hay gente que ya se siente culpable y hay gente que ya se siente juzgada. Entonces, ven y conversemos. ¿Cómo podemos ayudarte? Te estoy viendo triste, te estoy viendo más aislada o aislado. Tal vez no estás comiendo bien adecuadamente, te veo más delgado, te veo más gordita. O sea, y hay que tratar de que esa persona no hable de la característica física. Porque esa es la parte complicada. ¿Cómo le digo a alguien que la estoy viendo más delgada que la estoy viendo más delgada? Porque queremos llegar a que la persona lo reconozca, pero no tirárselo uno. Así es que el maestro o la cuidadora o la persona que está por ahí, que lo está viendo, que tal vez tenga información de parte de las o los compañeros, pueda ser la persona más indicada. Primero, para que la paciente o el paciente quiera ir y busquemos al psicólogo del centro educativo, que debe ser una persona muy preparada para manejar estas cosas, porque están entrenadas para esto, ¿verdad? Y luego llamar a la casa, ojalá con atino, y ojalá nos atienda del otro lado una abuela cariñosa o un papá asertivo o una mamá con ganas de ayudar a su hijo y empezamos a darle vuelta a la tortilla. Te diría que cuando uno ve un paciente o una paciente de estas, lo más importante es tratar de darle comprensión, cariño y acompañamiento. ¿Verdad? No juzgarlo, sino que acompañarlo. Vamos juntos. Ese es como lo que yo le digo cuando tengo enfrente a un paciente de estos. Vamos juntos, cuente conmigo.
yo lo voy a acompañar. Yo le prometo, esa es la primera promesa que les hago, no le voy a dar más calorías, pero quiero que coma bien, porque su vida está en riesgo. Y cuando digo vida, no digo solo a peso, talla, frecuencia cardíaca, tiroides, etcétera, etcétera. Digo vida también a nivel de sentimiento, de fantasmas que tenemos en el cerebro que nos hacen no calidad de vida. Pero hay que empezar aquí, Exacto. que sienta que lo queremos acompañar, que lo queremos ayudar, pero que el rollo, el clic que hay que resetear está aquí.